que es como paso por paso, hay que siempre completar todos los pasos que te dice para poder. Sí. Gracias, Lalo. Gracias. Buenos días Gracias. desde los Tesoros de la Fe, acá con problemas técnicos. Empiezo yo el programa porque Rosy está muy ocupada hablando por teléfono. O sea, Ya empezó el programa y Rosy está hablando por teléfono, a que es ver, la locutora oficial. Yo soy un simple invitado. padre. Padre Franco Marinello y Rosy López Uro, su amiga, en su programa Los Tesoros de la Fe. Hoy, día de la octava de Pascua y San Marcos Evangelista, 25 de abril, Ay, el wow. León de Venecia está presente en este programa. Rosy, le dejo el micrófono que no existe porque está en la computadora. No, bueno, me encantó. Oiga, le sale muy bien, ¿eh? Quiero decirle que le sale Bueno, muy bien, maravillosamente bien, poder improvisar, porque además, amigos, déjenme decirles que realmente es, bueno, nos queda claro, o me queda clarísimo, que no es tan fácil transmitir fuera del los estudio, estudios. porque yo no soy tecnológica, Yo tampoco. entonces imagínense, pero bueno, gracias a Dios estamos aquí, vamos a hacer todo lo posible para que bueno, podamos transmitir este programa. Sí, como, quedan 40 minutos. quedan 40 minutos, pues muy buenos, muy Sí. buenos. Amigos, muchísimas gracias de verdad por su paciencia. Realmente se los agradecemos muchísimo. Sean todos ustedes bienvenidos. Agradecemos su presencia y que puedan compartir este programa con esta información de los tesoros de la fe católica. No importa si lo ven hoy, mañana o en cualquier momento, la información es la misma para todos los tiempos, Claro, sí, ¿cierto? sí. Muchísimas gracias, Padre, No, por esta introducción, agradable introducción, aquí desde el Centro San Luis Gonzaga, Centro de Apostolado. Y fíjense, el tema de hoy, esa es la parte 2, es los mandamientos del Señor, parte 2, porque el anterior fue los mandamientos del Señor, parte 1, que fueron los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios que tienen que ver con Dios. Y ahora los otros También tienen que ver con Dios. sí, pero con el prójimo también. con el prójimo, que que esto es algo muy importante, que fue cuando Jesús, por ejemplo, dijo que dio nuestro nuevo mandamiento, ¿no? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y fíjense, aquí está muy, muy importante, porque dice, como yo los he amado. Entonces, porque siempre dicen, ámense los unos a los otros, pero pues cada quien tiene sus maneras muy raritas o tenemos unas maneras muy diferentes de amar al prójimo, pero es como yo los he amado. Pero bueno, Padre, antes de comenzar, ¿qué le parece si encomendamos Hacemos una oración. este programa, por favor? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, pues vamos a darle comienzo a pero Padre, entonces, ¿cuál mandamiento va primero? Porque ya en el programa anterior vimos los 3 primeros. Ay, se hizo la luz. Ay, ya lo veo. Pero el de amarás a tu padre y a tu madre. Honrarás. Perdón, amarás, no. Honrarás. También amarás. Sí, pero a ver, aquí está, esto es algo muy importante. Claro. Nunca dice amarás a tu padre No, y a tu madre, es no dice. honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, pero por ejemplo, aquí va junto con, o sea, va primero el de amarás a tu prójimo como a ti mismo y luego No, todos los 7 segundos mandamientos son como una explanación, diríamos, o un desarrollo de amar a tu prójimo como a ti mismo, de amar al prójimo. Cada uno según un orden. Entonces, el primer prójimo que hay que honrar, que hay que amar, son los padres. a nuestros padres, claro, porque es todos aquellos a quienes Dios les ha investido, dado la autoridad para nuestro bien, ¿no? Claro. En realidad está hecho un poco el mandamiento
dice honrar a padre y madre, obviamente. Que dice San Pablo que es el único mandamiento que contiene una promesa, porque dice, para que tus días se prolonguen en la tierra, ¿no? Es la versión larga del mandamiento del Antiguo Testamento. Pero no es solamente padre y madre. El catecismo lo dice de un modo elíptico, diríamos, o sea, que se refiere también a todos los que tienen autoridad. Pero también Santo Tomás dice que se extiende el amor a los padres al amor a la patria, que es la tierra de los padres. Y en realidad Santo Tomás pone un orden distinto. Primero a los padres, primero a Dios, después a la patria y después a los padres. Porque más le debemos a la patria que a los padres. Más le debemos a la patria que a los padres. Claro. ¿Me puede explicar? Por el orden de bienes que recibimos. Entonces, digamos, sin patria no había padres. La patria es la tierra de los padres. Okay. Y es muy importante eso, porque también, bueno, recibimos toda la cultura, la educación, la religión. Todo eso viene de la familia, pero también viene de la patria. Entonces, por eso es tan importante rezar siempre también por la patria, ¿no? Por la patria, por los gobernantes. Sí, es cierto. Y por ejemplo, padre, ¿cuál es la naturaleza de la familia en el plan de Dios? Está bueno preguntar por el plan de Dios, porque en realidad la familia tiene una naturaleza que es del orden de la creación, o sea, viene antes que la iglesia. El matrimonio y la familia, el matrimonio es el comienzo de la familia. Preceden, son parte del plan de Dios, o sea, están en el orden de la creación. Varón y mujer los creó, les dijo que crecieran y se multiplicaran. Entonces viene antes que la economía de los sacramentos, antes que la iglesia. Entonces, lo que hace Jesucristo es santificar el matrimonio, pero no crearlo, porque el bautismo es una creación de Cristo en cuanto tal. La penitencia también. Jesucristo, que después de resucitado, estamos hablando de eso ahora, les da a los apóstoles el poder para los pecados. Él lo quiso él así. Podría haberlo querido de otro modo. En cambio, y algo propio de la iglesia, de Jesucristo y de la iglesia. En cambio, el matrimonio es anterior a todo eso. Es anterior, por así decirlo, a la encarnación del Verbo y a la iglesia. Entonces, Dios lo santifica en la persona de Cristo. Pero es algo, la familia es la institución básica de toda la sociedad, de toda la humanidad, por así decirlo. Porque toda la humanidad tiene origen en la primera pareja. Y ahí es donde se transmiten todas las responsabilidades primarias, ¿no? Y terminamos siendo la iglesia doméstica, ¿no? Sí, todas las virtudes, ¿no? No solamente las virtudes sobrenaturales, sino también las naturales y bueno, un montón de cosas. Sí, ahí es donde podemos, pues, en la familia es donde recibimos normalmente, ¿no? Exacto, esas virtudes, claro, ¿no? La fe, la esperanza, la caridad, etcétera, todas esas. Y por ejemplo, ahorita, padre, así como está... Y las virtudes humanas también son muy importantes. Sí. Porque si no hay virtud humana, no puede haber virtud sobrenatural. Claro. ¿Y qué lugar ocupa la familia en la sociedad? Y la Iglesia siempre ha sostenido que la familia es la célula básica de la sociedad. La sociedad es el conjunto de familias, en definitiva. ¿No? Hay, entre la sociedad y la familia, hay un montón de otros organismos que se llaman intermedios o cuerpos intermedios. La escuela, por ejemplo, la universidad, los gremios de los oficios, las profesiones, pero sin familia no existiría nada de eso. Y todo se orienta para que la familia alcance su desarrollo máximo en la sociedad. O sea, porque hay escuela y porque la familia por sí misma no puede darle toda la educación a los hijos. Claro, no. Entonces la familia también es como
un elemento fundante de toda la doctrina social de la Iglesia. De ahí se sigue, junto con la familia, vienen el derecho de propiedad, el derecho a tener un trabajo, el derecho a formarse, el derecho de los padres a educar a los hijos, el derecho de los hijos a ser educados por sus padres. Eso es súper importante para lo que está diciendo, porque conforme va pasando el tiempo ahorita en esta sociedad en la que estamos, en estos tiempos, hay muchas organizaciones y personas inclusive que lo que quieren es destruir esa parte, quieren quitarnos el derecho a los padres de inclusive educar a nuestros hijos, pues de acuerdo a nuestras creencias, ¿no? Estas virtudes. Entonces es algo realmente, amigos, importantísimo, defender inclusive nuestra familia y sacar la cara por defenderla, ¿no? Porque si no, pues realmente sin familia no. Pues, sí, cuando se cae la familia, se cae toda la sociedad. Exactamente. Entonces aquí es, ¿qué deberes tiene la sociedad en relación con la familia? Bueno, voy a decir otra cosa. Voy a dar una respuesta un poco más amplia. Okay. En toda la relación que hay entre la sociedad y la familia y los individuos y los cuerpos intermedios, también decían, por ejemplo, la escuela, sí, inclusive la salud, por ejemplo. Hay un gran principio que formula la doctrina social de la Iglesia que se llama el principio de subsidiariedad. Subsidiar justamente significa suplir, ayudar, prestar ayuda, subsidio, prestar ayuda. ¿En qué cosa? O sea, el Estado tiene que dejar toda la libertad posible a los individuos, a las familias, a los cuerpos intermedios, para que alcancen sus fines. Y tiene que ayudarlo en la medida en que no puedan por sí mismos alcanzar sus fines para que los alcancen, con la ayuda del Estado. Pero siempre es una función de, por así decirlo, de servicio del Estado para con la familia y los cuerpos intermedios en orden al bien común. Ay, ojalá sí se hiciera siempre. Bueno, eso es lo que enseña la doctrina social de la Iglesia. Aparte, bueno, les recuerdo que el padre es abogado y abogado canonista, entonces, bueno, todavía sabe más de estas cosas, pero digo, qué maravilla, o sea, las leyes están dadas, el orden está dado, qué manera de destrozarlo. Sí, claro. Dios de mi vida. Entonces, bueno, depende, bueno, acá por ejemplo en México es un poco difícil porque ha habido mucha persecución religiosa. Entonces eso impide en cierta manera que la Iglesia tenga algunas libertades. En Argentina es distinto porque no hubo esa persecución religiosa, entonces no tenemos mártires, lo cual no está bueno, pero claro, entonces, por ejemplo, creo que la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande de Argentina, prácticamente el 50% de la educación está en manos de la Iglesia. Okay. Entonces, y el Estado, en realidad, eso le conviene. Le conviene inclusive ayudar económicamente a la Iglesia para que eduque a los hijos. Claro, ¿por qué? Porque no tendría la infraestructura para hacerlo por su cuenta. Okay. Entonces, porque tendría que crear escuelas, muchísimas más de las que existen, y pagarlas y todo. Entonces, subsidiarlas. Claro, pero si las escuelas son del Estado, tendría que invertir muchísimo más dinero, porque el Estado tiene que dar educación gratuita. Okay. Entonces le conviene al Estado ayudar a las escuelas. Lo cual también es una contradicción, porque en realidad cuando uno paga los impuestos paga la educación. Claro, Pero como la educación del Estado suele ser indeficiente, las familias optan por mandar a sus hijos a la educación privada. Entonces están pagando la educación que pagan con los impuestos, que no la usan, y están pagando además la educación privada. Pero bueno. Entonces, bueno. Y fíjate, ahorita que está diciendo esto de los hijos, pues hay que mandarlos a estudiar, ¿no? A prepararse. ¿Cuáles serían, fíjense, los deberes de los hijos hacia sus padres? Y aquí esta parte me gusta porque a veces
cuando nos vamos a confesar, inclusive el hacer ese examen de conciencia, en esta parte es como hijos también ver, bueno, ¿y qué he hecho por mis padres? Pero a veces no sabemos cuáles son realmente los deberes que tenemos. ¿Cuáles serían estos, padres? Bueno, depende. Una cosa muy importante es si los hijos viven con los padres o no. Si viven con los padres tienen ciertos deberes que de los cuales quedan liberados cuando dejan de vivir con los padres. Entonces, los niños que viven con sus padres tienen un deber de obediencia, de respeto. Bueno, el de respeto creo que siempre, ¿no? Claro, siempre, pero de sumisión, por ejemplo, sí. Dice, Jesucristo estaba sometido a sus padres. Claro. Bueno, pero mientras vivía con ellos, evidentemente, ¿no? Después eso cambia cuando la persona, diríamos más en términos jurídicos, se emancipa. Digo, se emancipa, se va de su hogar por cualquier motivo, porque, por ejemplo, un modo de desligarse de ciertas obligaciones para con los padres, como la de obediencia, es el cumplimiento de la mayoría de edad. Pero podría darse antes, por ejemplo, una persona que se casa, claro, menor de edad, se puede casar menor de edad, y por el hecho mismo de contraer matrimonio, asume ciertos derechos en la sociedad que le impiden cumplir con los deberes de sumisión a sus padres. Claro. O cuando se va, ya crece y se va a su casa. Y cuando es mayor de edad. Y se va. Porque, bueno, ¿qué pasa si son mayores de edad y viven en casa de los padres? Se firma un contrato no, mentira. De todas las obligaciones que tiene. Okay. Sí, eso cada vez pasa más, ¿no? Porque cada vez sucede más que el matrimonio o la gente no se casa o se posterga. Entonces, bueno, siempre el deber de respetar a los padres, de colaborar con ellos, aunque una persona sea mayor de edad y vive en la casa de sus padres, vive en la casa de sus padres. Claro. Sí, necesitará estar sujeto también a las reglas. De la convivencia, de la sencilla convivencia, ¿no? Claro. Pues claro, los padres tienen también el deber de respetar a sus hijos, sobre todo en la elección del estado de vida. Claro, y de la vida otra. Espiritual. Ahora, ¿no? ¿Cuáles son los deberes de los padres hacia los hijos? Eso también está dentro de nuestro examen de conciencia a la hora de confesarnos, ¿no? También. Claro. O sea, y ahí, ¿cuál es el deber? Así que esto nos toca. Sí, bueno, el deber de los padres. Sí. Bueno, educar a los hijos en la fe, educarlos en las virtudes cristianas. Por supuesto, todo lo que es anterior a eso, que es el alimento, el sostenimiento de los niños, ¿no? Sí, la educación humana, proveerles el colegio. Todas esas necesidades básicas, materiales y básicas. espirituales, Claro. ¿no? O sea, las espirituales también, claro, tratando de elegir para ellos lo mejor dentro de las posibilidades de cada familia. La salud también. ¿no? Exacto. Y bueno, esto que dijo padre se me hace súper importante también porque a veces como que no lo tomamos en cuenta y es respetar exactamente la elección de la profesión, o sea, también, sí. Su misión, o sea, que su vocación, ¿no? A veces de repente... Sí, son cosas que son decisiones personalísimas en la vida. Yo no sé si sus papás le dijeron, qué felicidad que quiera ser sacerdote. Sí, estaban contentos, sí. Porque... en el momento fue un golpe, pero... Claro, porque hay otros que la verdad... estaban contentos, sí. Estaban, ya se lo sospechaban, tristes. Conmigo ya lo sospechaban, digamos. Okay. Sí. A veces no sospechan y uno va ahí y... Sí, cierto. Sí, es cierto. Entonces, bueno, pues también ese es un llamado de Dios, la misión y la vocación. Pues sí, no, inclusive llamado, padres ¿no? que condicionan la profesión. Es menos común, pero hay. ¿No? El papá que quiere que su hijo sea arquitecto porque él es arquitecto, claro, sí. O que sea médico porque él es médico. Y eso es muy condicionante, si no, hay que dejar libertad para... Claro, y también muy importante el ejemplo que les damos nosotros, ese cómo educamos en la fe cristiana, ¿no?
principalmente con el ejemplo, Claro. ¿no? Porque pues si no nos ven orar, si no nos ven ir a misa, si no nos ven rezar el rosario, pues ¿cómo lo van a aprender? Digo, Dios quiere que lo aprendan también en otro lado, con algún Sí, no, pero lo tienen que amigo, aprender pero- en la familia, Exacto, principalmente en la familia. Y claro, cuando son niños hay que llevarlos a misa. exacto. No tienen elección. Sí. Sí, son niños, digamos. Claro, porque a Pero veces así uno plantea, aprenden, digamos, o sea, claro, ese es uno un plantea, bueno, ¿por aprendizaje. qué le tengo que bautizar a mi hijo? ¿Por qué le tengo que condicionar la religión a mi hijo? ¿Por qué lo bautizo de pequeño? Bueno, tampoco le preguntamos al niño si quiere vacunar O si quiere ir a la o escuela. si quiere ir a la escuela. Y es más, y aunque no quiere ir a la escuela, Vas a la escuela. pues, tienes que ir a la escuela, Claro, sí, ¿no? sí. O sea, no es pregunta, es hay que ir. ¿Por qué? Porque sé que eso es lo mejor para Sí. ti. Ya si después no quieres ejercer nada, pues Que haga su vida. tu libertad, ¿no? Pero bueno, es heredarle esa parte espiritual, esa Ujú. educación espiritual también, Así es. y formación de algún, pues no sé, alguna pues profesión. Sí, si pueden los actualmente, padres ¿no? también darles una Que profesión. mejor, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, ¿y son un bien absoluto los vínculos familiares, padre? No, no hay ningún bien absoluto en el mundo salvo Dios. Exacto. No. No son absolutos. No, es la primera que es esa, ¿no? Seguir a Jesús. Claro, Cristo dice El que no santo. ama a su padre, sí, El no. que ama a su padre o a su madre Más que a mí, no es digno de mí. digno de mí. Ojo con esto, porque es importante, no podemos dejar de seguir a Jesús, o sea, Cristo claro. y la vida eterna, aunque nuestros papás nos Sí. digan lo contrario. Sí, en mi experiencia siempre pasa al revés. Es decir, que donde hay más desorden o afecto desordenado o exceso de afecto, si es que se puede hablar así, es de los padres para con los hijos. Los hijos suelen ser más independientes, suelen querer elegir su propia profesión o su propia Sí. vocación independientemente, y muchas veces son los padres los que los están, por decirlo de un modo, sujetando, condicionando. Bueno, no son propios, son de Dios los hijos, primeramente. Claro, ¿no? sí, están prestados, ¿no? Por ejemplo, padre, esto también, ¿cómo se ejerce la autoridad en los distintos hábitos de la sociedad, ámbitos de la sociedad civil? Recordemos que estamos viendo, amigos, estamos siguiendo el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, es como más bien los deberes de los ciudadanos respecto a las autoridades civiles. Sí, la obediencia. O sea, todos nosotros tenemos el deber de obedecer no a cualquier cosa que piensen los gobernantes o que digan los gobernantes, sino a las leyes justas de un país o de un municipio o lo que fuera, ¿no? Y claro, hay leyes, o sea, las leyes siempre son normas que la autoridad da y que tienen que orientarse al bien común. Entonces, hay distintos tipos porque si uno dice, bueno, la ley de Santo Tomás es un ordenamiento que de quien tiene cuidado de la autoridad, razonable, de la razón, en orden al bien común. Entonces, bueno, no todas las leyes tienen el mismo carácter, el mismo rango, la misma jerarquía, ¿no? Primero, todas se tienen que ordenar al bien común, pero algunas se ordenan indirectamente al bien común. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, las leyes de tránsito, sí, se ordenan al bien común indirectamente, podrían ser otras las leyes de tránsito, como en Inglaterra, que se maneja por la izquierda y el volante está a la derecha. Bueno, después hay leyes que son evidentemente muy relacionadas con el bien común, por ejemplo, como pueden ser las leyes que justamente regulan la familia, ¿no? El derecho de familia, por ejemplo, ¿no? Hay leyes y después puede haber leyes que se han dictado con las formalidades jurídicas correspondientes, pero que son contrarias al bien común y en principio no deben ser obedecidas. Pero bueno, como por ejemplo la ley del aborto. Claro, que eso está en el siguiente mandamiento, que es la de no matarás.
Claro. ¿no? Pero, por ejemplo, en la de nosotros como ciudadanos y como, pues tenemos que, por ejemplo, tenemos la obligación de votar por nuestros gobernantes, ¿no? Tenemos ese como deber, tenemos que Bueno, ahí también cumplirlos, depende ¿no? de cada lugar, ¿no? Pagar impuestos, por ejemplo. Bueno, pagar impuestos si son justos, sí, Claro. y si no son justos, bueno, es muy difícil en ese tipo de leyes establecer qué es justo y qué es injusto a veces. Pero, a ver, votar, por ejemplo, en algunos países, y en todos los países del mundo hay impuestos, eso no hay problema. Habrá más o menos impuestos, pero, por ejemplo, el tema del voto. Ujú. Bueno, hasta no sé cómo es obligatorio que en México votar. Pues tienen la libertad de ir, pero pues es como una obligación, se puede decir, hasta moral, ¿no? Bueno, pero si no es obligatorio Si no voy a votar, no tengo ninguna sanción, pues. y tampoco ningún pecado. No. Nada. O sea, entonces, bueno, es como... En Argentina es obligatorio ir a votar. ¿Ah, sí? No, aquí no. Argentina sí. De Y hecho, hay sanciones que sí. nunca vi que nadie la aplicara, pero bueno. Ah, qué barbaridad. Bueno, Argentina funciona así. Es un país que Bueno, ok. ponen una multa supuestamente. A mí nunca me pusieron ninguna. O sea, nunca votó. No sé, me olvidé. Estaba en México. Me olvidé. Estaba en México. Vamos a hacer, como empezamos un poco tarde, por problemas técnicos, pero vamos, ¿qué le parece, padre, a saludar a nuestros Sí. amigos que nos hacen el favor de compartir con nosotros sus saludos y sus comentarios? Israel Bedoy García dice: buen día, Dios les bendice, gracias por su tiempo y dedicación. Saludos a la familia Bedoy Leiva, saludos del Estado de México. Ay, pues muchísimas gracias, saludos a toda la familia. Saludos también a Neri Cam Samia. Sergio Sotelo dice: es el señor Juan 21, Juan 21. el Evangelio de hoy. Ok. Es el Señor que dice hoy San Juan le dice a exacto, Pedro, es el Señor. exacto. Sergio Sotelo, saludos desde Parral, Chihuahua, saludos hasta allá, hasta el norte del país. Gracias por compartir con nosotros. Nombres, ¿no? He tratado de buscar. Lo que se refiere a Lupita Venegas, no te lo puedo resolver yo, lo lamento, pero fíjate, aquí en Valora Radio están pasando una publicidad porque va a haber un desayuno como de Día de las Madres, donde va a estar ahí Lupita Venegas. Y puedes participar, puedes ir tú a ese desayuno o quien quiera. Aquí está la publicidad de Valora Radio y con muchísimo gusto puedes ir y ahí podrás hablar con ella, si Dios quiere, ¿no? Luby Hop dice: hola hermanos, gusto saludarlos igualmente. Dice: padre, ahora que estamos orando por el eterno descanso del Papa Francisco, por la elección del nuevo sucesor de San Pedro, quisiera preguntarle si existe un Papa perfecto. No. Pues perfecto Dios. No, porque Nada ninguna más. realidad humana es perfecta. Claro, porque he Ni visto, la iglesia es perfecta, nada. porque he visto a muchos señalar al Papa Francisco de progresista o ambiguo, mientras que otros lo señalan que no reformó lo suficiente la iglesia para no aceptar las mujeres en el sacerdocio, en otorgar el matrimonio a otro tipo de parejas. Los católicos de a pie, o sea, nosotros. Todos nosotros. ¿Qué podemos esperar del nuevo Papa en este sentido? Siempre del Papa hay que esperar lo que le dijo San Pedro nuestro Señor a San Pedro. Después de que él elige Papa, después de la resurrección, Que nos escucha muy bajito. le dice el Papa, le dice Cristo a San Pedro: y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos en la fe. Entonces, que el Papa nos confirme en la fe. Eso es lo que hay que esperar del Papa, porque esa es la misión esencial del Papa: confirmar a sus hermanos en la fe. Ser el pastor de toda la Iglesia Universal, ¿para qué? Para confirmarnos en la fe. Y bueno, además, pues obviamente es el que nos tiene que guiar, tiene que resguardar el depósito de la Sí, fe, claro. ¿no? Que tiene ahí, como dice San Pablo. Y bueno, la verdad es que es un cargo sumamente difícil, quiero pensar, ¿no? Sí. Muy difícil, tiene una responsabilidad enorme,
que realmente pues es para que nosotros también lo sostengamos con nuestras Sí, claro. oraciones, porque recordemos que tampoco es infalible, o sea, no es Dios, es el sucesor de Pedro exactamente, y es humano también, es un hombre como nosotros, y también se puede equivocar, también Sí, como sí, nosotros, gobernar la iglesia ¿no? es sumamente difícil. Es una Hizo un chiste responsabilidad. una vez el Papa Benedicto, que le regalaron, no sé si manubrio de Fórmula 1, Sí, del manubrio de Fórmula 1, que es chiquito, pero está lleno de de botones. botones. Dice, creo que manejar la iglesia es más difícil que manejar este manubrio. Bueno, Y pues sí, sí. claro. Sí, claro. Entonces, bueno, sobre todo eso, ¿no? Es custodiar, pues todo el depósito de la fe, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, pero bueno, oremos. Ahorita sí necesitamos orar muchísimo, por supuesto, por el descanso del Papa Francisco y pues para que también nos Para que manden Dios ilumine a los cardenales a los también. cardenales, claro, sobre todo al Espíritu Santo. Padre, no sé si alcanzamos, pero veamos el quinto mandamiento, ¿le parece? Sí. El quinto mandamiento es no matarás. Pero aquí yo tengo una pregunta, porque se puede nada más tomar literal este mandamiento de no matarás, es como de quitar la vida a un ser humano, o también es que matamos a alguien con nuestra lengua, ¿cómo es eso? A ver, creo que no matar, lo primero que uno tiene que entender es no matar al inocente. Okay. Digo, porque existe la legítima defensa. Okay. ¿No? Eso Si es mete importante. un ladrón en mi casa y me apunta con una pistola, bueno, lo puedo matar, para que no me mate a mí. Okay. En defensa propia. Y de terceros también. El policía que mata a una persona para proteger a una sociedad, a un grupo de personas. Un loco que entra a una sala de cine, como pasa muchas veces, y mata, o en un colegio mata 10, 15, bueno, el policía lo mata, evidentemente, la policía lo mata. Claro. Claro, y después, obviamente, que Jesucristo extendió el mandamiento más allá de lo físico, ¿no? Han oído decir, han escuchado que se dijo, no matarás. Bueno, yo le digo que todo aquel que se enoja con su hermano es digno de ser conducido al tribunal. Bueno, es parte de todo eso. No es que uno, por un enojo con el prójimo, esté matando a alguien formalmente, pero sí son cosas que hieren al otro, ¿no? Y en ese sentido hay que evitarlas, ¿no? Todo lo que hace al respeto de la persona del otro. Y la persona no es solamente lo físico, sino también lo espiritual. Okay. Entonces sí, porque esta parte es muy importante, porque bueno, sí es en legítima defensa, y la persona, por ejemplo, también si está en peligro de muerte, mi hijo, porque entró a algún ladrón o algo, también tengo ese derecho, ¿no? De defender a mi hijo. Claro. Ok, eso también es legítima defensa. ¿Para qué sirve una pena, padre? O sea, una pena, no una pena del pues, alma, no sino una una pena de dolor, de una pena jurídica, una pena de la cárcel, sí, digamos. puesta por ¿Para qué alguna sirve la autoridad cárcel? pública. Exacto. O la multa, o lo que fuere, pero la Ajá. cárcel, porque fue en definitiva. ¿Qué es la pena primero? Es la privación de un bien, que es la libertad, Okay. habitualmente. Y la restricción de ciertos derechos anejos a la libertad. Por ejemplo, el derecho de trasladarse de un lugar para otro, el derecho. Decía Pío XII que la finalidad de la pena es la redención por medio de la penitencia, Porque es lo que tenemos que pagar por haber cometido un mal, un mal, ¿no? Es como restituir. Entonces tiene distinta finalidad la pena. Por lo pronto, una cosa muy importante dice Pío XII, la redención, o sea que la persona que ha cometido un delito grave por el cual está privado de la libertad, pueda, en el mejor de los casos, reconducir su vida, pueda reinsertarse en la sociedad de un modo nuevo,
sin volver a herirla, porque ese delito ha sido contra una persona y contra la sociedad también. Okay. ¿Y qué pena se impone? Y la pena siempre tiene que ser proporcional con el delito. Okay. Ese es el principio básico. Después, cada legislación de cada país tiene distintos modos de calcular la pena, pero muchas veces la privación de la libertad por un tiempo. Y hay distintas condiciones de privación de la libertad según las legislaciones de cada estado. O los papás también, ¿no? Con los El hijos. papá también, sí. El Los otro día, sobrinos. mi sobrino se portó un poco mal, parece, el otro día. ¿Cómo? ¿El Y hijo no de sé, Clara? sí. Ay, no. Entonces, con mi hermano, porque tenemos un grupo de todos los hermanos, y con mi hermano opinábamos cuál era la pena. Claro. Yo ¿Eso, fui. ¿Eso no, le corresponde a la mamá? no, era un consejo, Ah, asesoramiento. ok. Yo fui bastante laxo, porque dije 15 días sin celular. Mi Una hermano, semana. Bueno, no, mi hermano no más aquí chico la dijo pena. un mes sin pantallas. Está bien, no, bueno, cada uno, no sé qué habrá hecho mi hermano. Le voy a preguntar. Castigo. No quiero preguntar. Le voy a preguntar. Bueno, está bien, Voy a pregunta, abogar. tranquilo. Voy a abogar por él. Pero bueno, ¿y qué prohíbe el quinto mandamiento, padre? Prohíbe matar, Ujú. prohíbe la ira contra el prójimo, en cierto modo, ¿no? O sea, todas esas, sí, esos enojos, discusiones. Dice San Pablo, dice que no hay que irse a acostar enojado. Cierto. Así nomás. El aborto directo. Bueno, el También, homicidio, el directo, infanticidio, exacto. el parricidio, todas las distintas formas de homicidio que cambian de objeto La cuando eutanasia, la eutanasia sí. claro, también, ¿no? Aunque le cambien de nombre y la quieran hacer toda suavecita, No, es que amable. ya el nombre eutanasia es malo. Bueno, así. Sí, pero vamos a dormir en paz. Sí. Vamos a, no sé, ayudarle a bien morir. Es que así le dicen, cuando Claro, claro, realmente claro. el bien morir tendría que ser estar en paz con la conciencia, Ujú. ¿no? En gracia, ¿no? Pues sí, cualquiera de estas. ¿Y qué tratamientos médicos se permiten cuando la muerte se considera inminente, padre? Porque una cosa es la eutanasia. ¿Y cuál tratamiento médico se podría permitir? Bueno, hoy es muy difícil morirse de dolor o con dolor. Hay recursos médicos para que la persona, por lo que se llaman cuidados paliativos, Uh-huh. muera sin sufrir, sin sentir muchos dolores, en paz en el sentido físico y espiritual también, ¿no? Y bueno, son tratamientos contra el dolor. Y también, bueno, a veces esos tratamientos, ahí está el punto, a veces esos tratamientos contra el dolor y sobre todo mantener a la persona, lo que nunca se le puede quitar a nadie es la comida y la bebida, o sea, el cuidado personal, ¿no? Y entonces, bueno, hay algunos tratamientos contra el dolor o que sirven de paliativos para los últimos síntomas de enfermedades terminales que pueden abreviar un poco la vida. No importa, porque la persona se va a morir igual. Sí. Que se muera 2 días después, 2 días antes, una semana antes, una semana después, bueno, mejor que muera tranquila, que se pueda reconciliar con Dios, con su familia. Exacto, sí, es cierto. Ya para terminar, padre, y cerrar porque el tiempo se nos terminó, dice Victoria González, saludos al Padre, Dios les bendiga. Así es. Sergio Muchas gracias. Sotelo, yo creo que en cierta forma somos como los pobres de Yahvé que entraron con Jesús, pero Dios nos enseña a orar con su palabra y seguir sus preceptos. Así es. Totalmente cierto. Saludos Isaías Cervantes, María Elena Torres, Nena, hasta Monterrey, Nuevo León, saludos. Hola, Dice, nena. muchas gracias por este programa que nos forma, Rosy, Padre Franco. Un abrazo y Dios los bendiga. Igualmente, besos hasta allá. Sergio Sotelo dice, pastoral penitenciaria es una forma de darle sentido y redención a la privación de la libertad. Sí, y además es un mandato. Ajá. Estuve preso y me visitaste. Claro, O sea, es un una apostolado obra que la de iglesia tiene que hacer. misericordia, claro, está genial. Padre, algo para despedirnos del programa el día Que de recemos hoy. por el alma del Papa Francisco, que recemos por el próximo Papa, por los cardenales que nos van a elegir y que terminemos de vivir llenos de alegría pascual esta octava de Pascua. Aprovechemos, vayamos a misa,
saquemos a un alma del purgatorio Sí. también, ¿no? Así es. Y bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarme, gracias por su paciencia, gracias por compartir estos programas, esta formación que nos van a servir siempre, aquí, en todo lugar, en cualquier momento, no importa si pasa 1 año, 10 años o 1000. El catecismo de la iglesia sigue siendo el mismo, las enseñanzas de Jesús también, entonces el evangelio también. Entonces, pues bueno, aprendamos y sigamos orando por ellos. Oren mucho por los cardenales, que no la tienen fácil ellos tampoco, ¿no? Nuestra madre iglesia. Padre Franco Marinello, muchísimas gracias, se lo agradezco muchísimo. Y si Dios quiere, amigos, nos vemos el próximo viernes en un programa más de Los Tesoros de la Fe Católica. Dios los bendiga. Hasta luego, Dios los bendiga.